Hola, ¿qué tal? Te habla de nuevo Juan Pablo Ramírez Galvis a través del canal de Globus Biogestión y para esta tercera lección en el curso en sistemas dinámicos con AnyLogic te hablaré de los bucles cerrados. Vamos con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar por aquí al modelo y lo voy a ejecutar mientras te lo voy explicando para hacerte una actualización desde el tutorial anterior. Entonces teníamos acá un sistema dinámico donde hay una empresa que tiene dos tiendas, cada una que produce residuos sólidos a cierta tasa, que hay un incremento o un decremento que se puede manejar anual a nivel de toda la empresa, que va a alimentar un flujo que se llama fuentes generadoras para cantidad de residuos sólidos y hay un flujo de salida que serían las fuentes de reducción como un programa de reuso de residuos sólidos dado a una tasa, pero que está sujeta a la otorgación de una demora en la otorgación de un presupuesto. Si nosotros nos vamos aquí hacia adelante, recuerda que nosotros en el tutorial anterior habíamos manejado una interpolación lineal, dándole pues que me tomara el número más cercano, o sea, con el nearest. Y entonces, pues aquí al final, fíjate en el patrón de comportamiento de la línea y fíjate en los valores que te voy a dar para que ya cuando planee lo que sería el bucle cerrado, vas a ver cómo se ve afectado, cómo cambia. Entonces tenemos aquí cantidad de residuos sólidos 80.000, fuentes generadoras 416.000 y fuentes de salida 207.000. Entonces aquí tendríamos este remanente, o sea, 80 toneladas al año, porque esto está a 365 días. Vamos entonces a hablar de los bucles cerrados que en lo que serían los fundamentos de dinámica de sistemas los tenemos de refuerzo, que es cuando em, un aumento de una variable genera aumento de la otra y ese aumento de la otra y ese aumento de la otra y ese aumento de la otra. Un ejemplo de esto es el efecto en cadena que se libera con el calentamiento global. Entonces, digamos que recortando un poco la problemática, vamos a decir que a mayor cantidad de CO2, mayor calentamiento global, a mayor calentamiento global, mayor acumulación de CO2, o sea, se realimenta. En cambio, hay otros que se llaman los de balance, que es que por un aumento de algo se genera una disminución de otra cosa. Por ejemplo, cuando hay un ecosistema que es contaminado, pero se deja de contaminar, entonces con el paso del tiempo, ese ecosistema vuelve a su estado anterior. Eso tiene que ver con las polaridades más y polaridades menos, que acá en AnyLogic los podemos obtener haciendo clic en estas flechitas y, por ejemplo, vamos a decir que de fuentes generadoras a mayor cantidad de fuentes generadoras, el reuso de residuos sólidos pues va a aumentar porque acá tenemos la ecuación que sería fuentes generadoras por tasa de reuso. Entonces, si las fuentes generadoras aumentan, el reuso también va a aumentar. Entonces, aquí nosotros vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar el más. Vamos a darle por aquí en tasa de reuso también en esta flechita. Le vamos a dar en más. Fuentes de reducción a mayor reuso, mayor cantidad de fuentes de reducción. Vamos a darle en más de reuso a demora, digamos que ahí no hay una relación totalmente directa, vamos a ponerle un circulito, una O, a periodo presupuesto. Entonces, si el periodo de presupuesto es mayor, las fuentes de reducción van a ser menores porque genera demora. Entonces, aquí vamos a ponerle un menos y aquí vamos a ponerle un menos. Y a mayor periodo presupuesto, mayor demora presupuesto. Entonces, aquí un más y la tasa de reuso a mayor tasa de residuos sólidos, perdón, va a haber mayor fuente generadora y a medida que haya más residuos sólidos en cada una de las tiendas, entonces vamos a tener más fuentes generadoras. Ahí ya tendríamos todas las polaridades puestas. Ahora lo que yo voy a hacer es crear una nueva variable auxiliar o dynamic variable que la voy a mencionar como reabastecimiento, donde ahí es donde voy a dejar el bucle cerrado. Entonces voy a poner aquí reabastecimiento, vamos a poner un link que vaya desde la de flujo hasta reabastecimiento y vamos a poner otro link que vaya desde reabastecimiento de vuelta a fuentes generadoras. Entonces, para poner el comentario, acá
usaremos esta que dice loop. Vamos a poner aquí el comentario. Y entonces aquí dice que si es un bucle de balance de refuerzo o todo lo que tú quieras ponerle y si está en sentido horario o antihorario. En este caso está en sentido horario, pero podrías cambiarlo así. Listo, vamos a dejarlo en sentido horario. Y vamos a decir que si las fuentes generadoras aumentan, va a aumentar el reabastecimiento y si el reabastecimiento aumenta, van a aumentar las fuentes generadoras, o sea que sería de refuerzo. Y entonces aquí vamos a ponerle en esto el más y el más. ¿Qué es la lógica de lo que yo estoy diciendo acá? En la medida que se generan más fuentes, quiere decir que se están utilizando más los recursos de esta empresa. Entonces van a tener que reabastecer más. Pero el hecho de reabastecer más también va a generar más residuos y más residuos. Esto quiere decir que esta es una empresa que ambientalmente nada que desear. Entonces, a diferencia de Benzim, si tú has tratado con Benzim, AnyLogic sí puede procesar bucles cerrados sin necesidad de asignar un valor inicial. Entonces, simplemente vamos a decir esto. Vamos a decir que reabastecimiento son las fuentes generadoras, que es lo que se ha consumido, pero esto lo vamos a multiplicar por 1 y vamos a ponerle que el incremento es de un 1%, es decir, siempre se va a reabastecer un 1% más de lo que se está utilizando. Y ahora para acá, para fuentes generadoras, vamos a poner lo siguiente. Decíamos que esta era una distribución normal con una desviación estándar de 1 y que la media era la suma de lo que se genera en las dos tiendas multiplicado por la tasa de reuso, de residuos sólidos. Entonces voy a sumarle acá lo que sería el reabastecimiento. Y listo, ya tendríamos el bucle cerrado. Voy a ejecutar la simulación para ver qué sucede y te voy a ir explicando. Entonces se ejecuta sin errores, esperamos a que empiece el AnyLogic, pero mira que aquí hay unos valores negativos así como medio extraños. Vamos a ejecutar la simulación a lo largo del tiempo para ver el comportamiento. Y entonces acá nos damos cuenta de que hay un comportamiento que primero baja y después crece, pero que se torna un poco errático. Vamos a ver qué se generó. Cantidad de residuos sólidos se generaron 14.000. Generaron a una tasa creo que algo inferior a lo que teníamos en el escenario inicial, que era de 80.000, de 8 toneladas. Aquí tenemos 14 toneladas. Y aquí lo que está pasando es que las fuentes generadoras como que se dividieron en el reabastecimiento. Date cuenta que fuentes generadoras da el 1, 124,238, 124.000 sería, sí, 124.238 y de reabastecimiento sería 125.000 porque ahí se está aumentando el 1% que había especificado. Pero ahí hay un comportamiento como de división de esas fuentes generadoras, por lo cual disminuyó. Entonces, siempre que nosotros tengamos un bucle de cerrado, ya sea de refuerzo o de balance, lo que se recomienda es agregar en alguna de las dos partes un delay o un smooth. ¿Para qué? Para que los periodos no se computen en paralelo y entonces no haya esta especie de división. ¿Por qué división? Supón que fuentes generadoras da 100 kilos y reabastecimiento es el 1.01 de eso. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que a este 100 yo le voy a sacar, digamos, 110, pero acá este 110 se me va a volver a recalcular en ese mismo instante. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es agregarle un delay o un smooth. Vamos a ponerle un smooth que me evite sobresaltos. Y vamos a decir que del reabastecimiento se me programe por 30, 60 por 2 meses, por 60 días. Y vamos a mirar nuevamente el comportamiento de nuestro sistema dinámico. Ya evitamos esos valores menos y ahora sí vamos a empezar a mirar cómo quedaría el comportamiento. El comportamiento quedaría exponencial.
ahora sí, porque estamos diciendo que como hay un bucle de refuerzo, esto va a generar un crecimiento exponencial acá. Finalmente, entonces nos pasó de 80.000 a 347.000, que serían 347 toneladas, donde las fuentes generadoras sería de 3.106 y acá tendríamos de 3.137, que sería con el incremento del 1%. ¿Tienes alguna duda adicional acerca de los bucles cerrados? Escríbeme en la caja de comentarios que pronto te contestaré. Y si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, te recomiendo que lo hagas en este mismo instante, ya que yo iré publicando temas ciencia, tecnología y desarrollo personal. Finalmente, recuerda que Globus son decisiones inteligentes.